¿Cómo están? Muy buenos días, padres de familia, ¿cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando que se encuentren con excelente salud y con muy buen ánimo para comenzar a trabajar en la clase del día de hoy, viernes 10 de septiembre. Me da mucho gusto saludarlos. En esta clase, como en todas las anteriores, trabajaremos con 3 actividades. El material para esta clase será el siguiente. En tu primera actividad necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6, trabajaremos con tu materia de español. En tu segunda actividad trabajaremos con tu materia de español y necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6 y alguna hoja extra que tengas por ahí de algún cuaderno. Y en tu tercera actividad trabajaremos con tu materia de formación cívica y ética y necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6. Por favor, reúnan todo su material, ténganlo a la mano para que no se distraigan y puedan estar atentos a las explicaciones que les voy proporcionando de cada una de las actividades. Recuerden que si tienen alguna dificultad pueden contactarme sin ningún problema y yo les explico de manera individual. Las evidencias deben mandármelas por privado a mi WhatsApp en el transcurso del día. Aparte también de esas evidencias de los trabajos, me deben mandar una evidencia de ustedes trabajando en un lugar cómodo y con su uniforme. Sin más que decir, deseo que tengan muchísima suerte. Prepárate y concéntrate porque vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Excelente, iniciamos con tu primera actividad en tu materia de español con el tema de descripción de personas. Para esta ocasión tú necesitarás tu cuadernillo de regreso a clases número 6. Antes de iniciar la explicación de esta clase quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Qué es una descripción? ¿Qué palabras utilizas cuando vas a describir a alguien? Bueno, excelente, hay que estar concentrados, por favor. Para iniciar explicaré qué es una descripción. Una descripción es cuando nosotros explicamos detalladamente cómo es, ya sea la persona, el animal, la cosa, etc. Pero una descripción de personas, ¿en qué consiste? Esta consiste en mencionar detalladamente las características físicas y las características psicológicas de esa persona. También la descripción es cuando nosotros mencionamos cómo es la persona, detallamos sus habilidades, sus defectos, sus virtudes, sus valores y sus debilidades. Entonces, niños, cuando tú describes a una persona, estás diciendo cómo es, pero todos los detalles que tiene esa persona. Como les mencionaba, tenemos que expresar las características físicas y psicológicas. Ustedes se preguntarán, ¿qué son las características físicas y psicológicas? Las características físicas son las que tienen que ver con el cuerpo, con el físico de una persona. Y las características psicológicas tienen que ver con la personalidad de la persona, con su carácter o su forma de ser. A continuación les voy a mostrar ejemplos de estas características físicas y psicológicas. Ejemplos de las características físicas tenemos la estatura. En esta podemos decir si la persona es alta o baja. También tenemos a la complexión, podemos decir si la persona tiene complexión gruesa o delgada. Así como también los ojos, ya sea el color o si son grandes o pequeños. Y también el tipo de pelo, ya sea lacio, chino o del color que lo tenga la persona. Y el color de piel, ya sea si es morena, blanca, etc. A eso se refieren las características físicas. Por el lado contrario tenemos a las características psicológicas. Les decía que esta se refiere a la personalidad. Aquí podemos expresar habilidades, defectos, valores, etc. Por ejemplo, si esa persona es responsable, impuntual, amable, honesto, simpático, corajudo, alegre, tenaz, etc. Si nos fijamos, las características psicológicas tienen que ver con la forma de ser de la persona, de manera interna, de su personalidad. Y tiene mucha diferencia con las físicas, porque las físicas son del cuerpo. Entonces, niños, hasta ahí vamos bien con el significado de la descripción de personas. ¿Y cuáles son las características físicas y psicológicas? Muy bien. Ustedes también se cuestionarán cuál es el objetivo de una descripción de personas. Esta descripción de personas tiene un propósito en específico. El propósito que debe tener el describir a una persona es informar sobre cómo es esa persona de la cual tú estás hablando.
Otro propósito que debe tener el describir a una persona es resaltar o exagerar algunas características que tiene esa persona de la cual tú estás hablando. También se debe hablar de su trayectoria. Entonces, niños, con estas características físicas y con estas características psicológicas, nosotros podemos expresar el cómo es una persona. Recuerda que la descripción de personas es cuando nosotros expresamos cómo es alguien, sus características físicas y psicológicas, defectos, habilidades, valores, etc. Pero no se les olvide la diferencia que hay entre características físicas y psicológicas. Eso es muy importante. A continuación te muestro un ejemplo de una descripción de personas para que tú lo puedas observar. Pon atención, por favor. Como puedes observar, en esta descripción de la princesa nos dice cómo es tanto físicamente como también psicológicamente. Recuerda que las características físicas son del cuerpo y las psicológicas son de la personalidad. Excelente, niños. Entonces, hasta ahí queda claro cómo podemos estructurar la descripción de una persona o de alguien. Muy bien, entonces con esta explicación espero les haya servido. Vámonos a la actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en la página 25 y 26. En el punto número 1 tienes que leer las dos descripciones que ahí vienen y una vez que las leas te vas a pasar a la página 26. Ahí vas a marcar con una palomita si las características que ahí vienen pertenecen al texto 1 o al texto 2 del punto número 1. Puedes estar checando los textos, no hay problema, pero tienes que marcar la palomita según sea la característica de cada texto. En algunas ocasiones esa característica la pueden tener los dos textos leídos anteriormente. Después te pasarás al punto número 3. Vas a leer esa descripción de Benito Juárez y en la parte de abajo vas a encerrar las características que correspondan a ese personaje. ¿Sale? Esta sería tu primera actividad. Espero que esta explicación haya quedado clara para que la puedas realizar. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Y una vez terminada nos pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por su segunda actividad en su materia de español. Para esta sesión ustedes necesitarán su cuadernillo de regreso a clases número 6 y también su libreta de español. Trabajaremos con el tema adjetivos, frases adjetivas y frases preposicionales. Entonces, niños, hay que estar concentrados y escuchar la explicación. Antes de iniciar con esta, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Recuerda la explicación anterior? ¿Qué es una descripción y para qué sirve? ¿Qué elementos podemos utilizar nosotros para describir a una persona? Bueno, antes de iniciar voy a recordarte qué es una descripción de personas. Recuerden que la descripción de personas es cuando nosotros explicamos detalladamente las características físicas y psicológicas de la persona de la cual estamos hablando o cuando nosotros decimos cómo es esa persona. Para esto, nosotros podemos utilizar algunos recursos. ¿Cuáles serán esos recursos? Aquí tenemos 3, los cuales los voy a explicar el día de hoy. Entre estos recursos tenemos a los adjetivos, frases adjetivas y frases preposicionales. Algunos de ustedes las recordarán, otros no, pero eso no importa. Ahorita lo vamos a recordar y a volver a explicar. ¿Por qué tanto adjetivos, frases adjetivas y frases preposicionales nos ayudan a describir a una persona? Esto es debido a que estos recursos van a permitir que nosotros expresemos de manera más detallada esas características de estas personas. ¿Pero en qué consiste cada uno de estos? Bueno, el primero de ellos es el adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? El adjetivo es una palabrita que nos va a permitir expresar las cualidades y características de una persona. Nos va a permitir a nosotros expresar cómo es esa persona, sus defectos, virtudes, habilidades, etc. Pero es una sola palabrita. A continuación te muestro ejemplos de adjetivos. Uno de ellos es alta, inteligente, honesta, delgada, morena, alegre, pequeña, etc. Estos adjetivos, como les mencionaba, nos van a ayudar a expresar cualidades, defectos, características, virtudes, etc. Pero solamente serán
una palabrita, ¿sale? Esa palabrita, como les digo, nos va a permitir expresar las cualidades o las características de esa persona. ¿Hasta ahí queda entendido qué es el adjetivo y para qué sirve? Muy bien. También tenemos otro recurso llamado frases adjetivas. ¿En qué consisten las frases adjetivas o qué tienen de diferente a los adjetivos? Bueno, las frases adjetivas están compuestas por un adverbio y un adjetivo. Este adverbio y este adjetivo nos va a permitir también expresar cualidades, defectos, virtudes y las características de una persona, pero con estas frases adjetivas las vamos a exagerar. ¿Por qué? Porque el adverbio nos va a permitir a nosotros exagerar esa característica de esa persona de la cual estamos hablando. Esta frase adjetiva nos va a servir a nosotros para complementar esta descripción. Ejemplos de frases adjetivas son los siguientes: muy alta y bastante inteligente. Si nos fijamos, aquí tenemos dos palabritas. Por eso se distingue la frase adjetiva, porque son dos palabritas compuestas de un adverbio y un adjetivo. El adverbio es el que aparece al inicio de esta frase adjetiva. Tenemos otro ejemplo, bastante inteligente. Si nos fijamos, también son dos palabritas compuestas por un adverbio y por el adjetivo. Recuerden que la frase adjetiva tiene esa condición. Debe estar compuesta por un adverbio y un adjetivo. Un adverbio y un adjetivo. Ese adverbio nos va a permitir a nosotros exagerar esa característica de esa persona. Por eso se diferencia del adjetivo. Les repito que el adjetivo era una palabrita que nos va a expresar las características de esa persona. Y la frase adjetiva son dos palabritas que nos va a permitir exagerar esas características de esa persona y está compuesto por un adverbio y por un adjetivo, ¿sale? ¿Hasta ahí queda claro qué es el adjetivo y qué es la frase adjetiva? Otro recurso que podemos utilizar para describir a las personas son las frases preposicionales. ¿En qué consisten estas frases preposicionales? Estas están formadas por una preposición y un sustantivo. Ahorita van a saber qué es una preposición y un sustantivo. Estas frases preposicionales nos van a decir a nosotros de dónde viene esa persona, de qué están hechos, dónde viven, dónde están, etc. Las frases preposicionales, como les decía, tienen que iniciar con una preposición y un sustantivo. La preposición va a iniciar de esta manera: a, de, con, también del, en, etc. Con esas preposiciones van a iniciar estas frases preposicionales. Recuerden que las frases preposicionales nos van a ayudar a explicar de dónde viene esa persona, dónde vive, dónde está, de qué están hechos, etc. Y debe iniciar con una preposición, ya sea a, de, con, en, del. Esas son preposiciones con las cuales debe iniciar esta frase preposicional. Te muestro ejemplos de frases preposicionales. De oro, si se fijan, inicia con una preposición y este es el sustantivo. De charro, este es el sustantivo y esta es la preposición. A Mazatlán, a es la preposición y Mazatlán es el sustantivo. Del mar, del es la preposición y mar es el sustantivo. Si se fijan, cada frase preposicional debe tener esta preposición y el sustantivo. No se les olviden los ejemplos que les acabo de proporcionar. Hasta ahí entonces, ¿quedan claros estos tres recursos que podemos utilizar en una descripción de personas? Acuérdense que es el adjetivo, la frase adjetiva y las frases preposicionales. A continuación tengo aquí algunos ejercicios para que entre ustedes y entre yo los contestemos. Aquí tenemos que colocar si es adjetivo, frase adjetiva o frase preposicional. Te muestro el primero. Dice que es sencillo. Si nos fijamos, corresponde a un adjetivo, ¿ok? Muy bien, niños. Vamos por el segundo ejemplo. Demasiado bueno. Si nos fijamos, está compuesto por un adverbio y un adjetivo. Entonces,
esa va a ser una frase adjetiva. ¿Sale? Vamos con el tercer ejemplo. De cuero. Aquí nos dice de qué está hecho. Y una frase preposicional nos dice de qué está hecho porque inicia con una preposición y un sustantivo. Entonces, será una frase preposicional. Vamos con el cuarto. Dice bastante enojón. Si nos fijamos, son dos palabritas y se está exagerando y está compuesto por un adverbio y un adjetivo. Entonces va a ser una frase adjetiva. Seguimos con el quinto ejemplo. Dice de piel. Está comenzando con una preposición y terminando con un sustantivo. Está diciendo de qué es ese producto o ese objeto. Entonces, es una frase preposicional. Y finalmente tenemos amable. Nos dice cómo es la persona, pero es una palabrita llamada adjetivo, ¿sale? Hasta ahí entonces, niños, queda clara la explicación que les acabo de proporcionar. Entonces, ya viste qué recursos puedes utilizar tú cuando quieras describir a alguna persona y con estos recursos tu descripción va a quedar muy completa. ¿Sale, niños? Excelente, ahora vamos a pasar a su actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su página 27 de su cuadernillo de regreso a clases número 6. Posteriormente van a leer esa descripción que ahí les aparece y van a observar las palabras resaltadas. Posteriormente, esas palabras resaltadas las van a utilizar para completar la tabla. Tienen que colocar los adjetivos, frases adjetivas y frases preposicionales de manera correcta donde correspondan, ¿sale? Esas palabras resaltadas las tienen que colocar en la tabla según sus características, ya sea si son adjetivos, frases adjetivas o frases preposicionales. Después te pasarás al punto número 2. Ahí en tu cuaderno vas a colocar la fecha, el título que es descripción de personas y la instrucción que ahí viene en el punto número 2. Posteriormente, tú realizarás una descripción de alguna persona que tú conozcas, de algún artista, deportista, de alguien de tu familia, de quien sea, donde tú utilices frases adjetivas, frases preposicionales y también adjetivos para que quede completa la descripción. Hasta ahí queda clara la actividad entonces. Muy bien, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Y una vez terminada pasaremos a la actividad final. Excelente, niños, iniciamos con su actividad final en su materia de formación cívica y ética con el tema procedimiento democrático. En esta ocasión ustedes necesitarán su cuadernillo de regreso a clases número 6. Antes de iniciar con la explicación quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Qué es la democracia? ¿Dónde la podemos utilizar? ¿Qué es un procedimiento democrático y dónde le podemos desempeñar? Excelente, vamos a iniciar con la explicación. Todas las personas en el mundo formamos parte de una comunidad, ya sea en su familia, ya sea en un grupo social, en la escuela, etc. Pero, ¿qué es una comunidad? Una comunidad es un grupo de personas que viven juntas bajo ciertas reglas e intereses en común. Pero vivir en una comunidad, ¿qué implica? Esto implica en participar en la toma de decisiones para el bien común de esa comunidad. También vivir en una comunidad implica organizarse con los demás para solucionar problemas y también implica emitir tu opinión sobre algunos temas que aquejan a esta comunidad. La participación que todas las personas tienen en su propia comunidad, como tú en tu casa, tu mamá en su trabajo, etc., debe llevarse en base a un procedimiento democrático. ¿Pero qué es un procedimiento democrático? Un procedimiento democrático es una forma de organización. En ella las personas toman decisiones colectivamente. ¿Qué quiere decir colectivamente? Entre todos. Y estas decisiones tienen que solucionar un bien común de toda la comunidad. Estas decisiones también son solucionadas en base a la opinión de todas las personas, en base a la democracia.
ya que la democracia, recordemos que es respetar la opinión de todos y tomarlos en cuenta. En base a la democracia se realiza la toma de decisiones en una comunidad. También un procedimiento democrático significa un trabajo colaborativo donde se lucha por el bien común de toda la comunidad. ¿Qué es un trabajo colaborativo? El trabajo colaborativo es cuando participamos en equipo para solucionar problemas en conjunto y se toma en cuenta la participación de todas las personas que integran a esa comunidad. Entre los procedimientos democráticos que nosotros utilizamos a menudo en nuestra vida, tenemos a las votaciones y a las asambleas. ¿Qué significa cada una de estas? Yo te lo explico, por favor, hay que estar concentrados. Las votaciones son cuando nosotros elegimos mediante el voto, ya sea a algún representante, así como también alguna ley o idea de nuestra comunidad. Recordemos que nosotros las votaciones las podemos utilizar cuando elegimos a nuestras autoridades, por ejemplo, cuando elegimos a nuestro presidente de la República, a nuestro presidente municipal, a nuestros diputados. Ahí nosotros utilizamos este procedimiento democrático llamado votaciones porque tú estás emitiendo el voto y se está tomando en cuenta tu decisión. También las votaciones las podemos utilizar cuando elegimos a un jefe de salón. Ahí se toma en cuenta los votos de todos los alumnos para elegir a uno nada más que se considera el jefe del salón. A eso se le llaman votaciones. Otro ejemplo de votaciones lo llevamos a cabo, por ejemplo, cuando decidimos qué comer el día del niño o en la posada de nuestro salón de clases. Ahí se lleva a cabo las votaciones porque se respeta el voto de la mayoría. También otro ejemplo de votaciones puede ser cuando opinan o eligen a algún viaje familiar, el sitio donde nosotros queremos ir. Eso es un ejemplo de votaciones. Además de las votaciones, también existe otro procedimiento democrático que nosotros podemos utilizar en nuestra comunidad mediante el trabajo colaborativo. A este se lo conocen asambleas. Las asambleas son reuniones de personas y estas tienen como objetivo decidir sobre asuntos generales y asuntos comunes que conllevan a esa comunidad. Por ejemplo, aquí pueden ser las reuniones de las colonias. Estas reuniones de las colonias se utilizan para mejorar las condiciones de esa comunidad o también para solucionar problemas. Las asambleas también se consideran un grupo de varias personas que estas personas se reúnen para tomar decisiones. Otro ejemplo de asambleas que nosotros podemos llevar a cabo es la junta de padres de familia que realizamos en nuestras escuelas, esto con el fin de solucionar problemas que aquejan al salón de clases o a los alumnos. Entonces, estas asambleas nos van a ayudar a nosotros a solucionar problemas, pero en conjunto, en cualquiera de nuestras comunidades, ya sea en la escuela, casa o en nuestra colonia. Estos dos tipos de procedimientos democráticos nos van a ayudar a nosotros a solucionar problemas y llegar a la toma de decisiones respetando las ideas de todos mediante la democracia. Tanto las votaciones como las asambleas se consideran procedimientos democráticos. ¿Por qué? Porque ambos nos van a servir a nosotros para tomar decisiones de manera flexibles y también nos van a permitir trabajar en confianza y por el bien común. ¿Sale, niños? A eso se refiere procedimientos democráticos. A las organizaciones entre las comunidades para tomar decisiones por el bien común. Entonces, niños, ¿queda claro hasta ahí el tema? Excelente, entonces nos pasamos a explicar la actividad. Pongan atención, por favor. Se ubicarán en su página 64 de su cuadernillo de regreso a clases número 6. En el punto número 1 vas a escribir si debe participar la comunidad o solamente los involucrados en cada uno de esos problemas. Después, en el punto número 2, vas a subrayar la opción que responda a la pregunta que ahí te están haciendo. En el punto número 3, vas a colorear la forma como se puede realizar esa actividad, ya sea por votación o asamblea. Después te pasarás al punto número 4. Vas a
describir qué procedimiento democrático de los que yo te mencioné has utilizado en el salón de clases. Y finalmente, en el punto número 5, aquí en tu cuadernillo, vas a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué la asamblea y la elección de representantes son procedimientos democráticos? ¿Queda claro entonces lo que van a realizar, niños? Excelente, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí el día de hoy. Se despide de ustedes la maestra Lisbeth, esperando tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y los espero aquí en la clase del día lunes. Bye.